Bloque del programa de este martes al aire de Radio Máxima vamos a hablar acerca de la intoxicación por monóxido de carbono. Justamente si referenciamos y buscamos títulos periodísticos, el monóxido de carbono causa 200 muertes por año en la Argentina, ¿sí? Lo principal para evitarlo es la prevención. Siempre hay que mantener ventilados los ambientes, así advierten desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Fundamental este dato. Se habla justamente cuando referenciamos al monóxido de carbono como el asesino silencioso, porque no tiene olor, no tiene color. De esto vamos a hablar en este ratito de programa justamente para alertarnos a nosotros en casa, fundamentalmente en lo cotidiano. Vamos a saludar al doctor Ramiro Heredia, que está en el Hospital de Clínicas en la ciudad de Buenos Aires. Doc, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Ramiro, vos por compartir con nosotros tu agenda y tus conocimientos, siempre muy apasionado en los temas médicos y nosotros, bueno, aprovechamos esa característica tuya para aprender. En Muchas principio, ¿de qué gracias. trata el monóxido? ¿De qué es el monóxido de carbono? Bueno, a ver, el monóxido de carbono es un gas, ¿sí? Que no tiene color, no tiene olor, no tiene sabor y que tampoco es Uh-huh. irritante. Por eso, como decías vos muy bien, es el asesino silencioso. Es un gas Sí, que es sí, producto de la combustión incompleta, o sea, cuando se quema en presencia de poco oxígeno, sí. el gas, la leña, el carbón, la nafta, el queroseno, incluso a veces en incendios plásticos. Es algo que está Uh-huh. en el ambiente, naturalmente, en muy bajas concentraciones, y que en lugares mal ventilados se concentra. ¿Qué Uh-huh. pasa? Este es tóxico, es sumamente tóxico, que por eso le decimos el ácido silencioso, para los seres vivos, los seres humanos. ¿Sí? Sí. Nosotros lo Uh-huh. aspiramos con el aire, lo respiramos, o sea, lo aspiramos del ambiente, este Uh-huh. gas llega a nuestros pulmones, difunde, o sea que pasa a través de las membranas para llegar a la hemoglobina, que es la principal proteína que tenemos en la sangre, que transporta el oxígeno y que entrega el oxígeno a los órganos, ocupa el lugar del oxígeno y genera que cuando esa hemoglobina llega a los tejidos o a los órganos para cumplir su función, llegar con el oxígeno, que es el principal elemento que necesita nuestra célula para funcionar, ese Ajá. oxígeno ya no está y el monóxido de carbono no se libera, entonces genera hipoxemia o déficit de oxígeno, ¿sí? Con distintas Ajá. lesiones en distintos órganos. ¿Sí? Claro. ¿Cuál Invade es el el diferente? organismo, digamos. Exactamente, exactamente. Este Ajá. gas, ¿por qué? A ver, ¿cuándo nos exponemos al monóxido de carbono? Bueno, nosotros ya vimos, como contaba muy bien, que llega el invierno y llegan las noticias de intoxicaciones por monóxido de carbono, que en nuestro país llegan a 40.000 intoxicaciones por año en promedio, más todas las que nos debemos hacer diagnóstico seguro, o que Claro, fueron leves y claro. ni siquiera se reportaron. Y es Uh-huh. responsable de 200, 250 muertes. Que lo más importante de todo esto es que son muertes evitables. ¿Sí? Claro, Eh, seguro. este monóxido de carbono no solo genera intoxicación aguda con riesgo de vida, que por suerte son las Uh-huh. menos las personas que fallecen o que tienen intoxicación grave, sino que hasta en un porcentaje muy alto de pacientes, ¿sí? En los que tienen intoxicación grave, hasta un 40% de los pacientes, quedan con Sí. secuelas neurológicas durante Ajá. varios meses o incluso durante toda su vida. Por eso es muy Uh-huh. importante porque estamos hablando de intoxicaciones y de muertes prevenibles, ¿sí? Seguro. Inclusive, Siempre se habla de inclusive la tenemos, prevención, claro. claro, Doctor, inclusive sí, mundialmente, desde hace ya 5 años ahora, el día sí. 21 de junio, que es el día que empieza el invierno, que cuando empezamos a ver más casos en nuestro país, que tenemos un Uh-huh. clima templado y la gente en invierno cierra las ventanas, trata de mantener el calor en sus hogares, y empieza a encender la estufa o lo que dejó sin prender desde la primavera del año pasado para calentarse, es Sí. el día de concientización, el 21 de julio, el día de concientización del monóxido de carbono, que hay una ley que nos lo pone presente por lo menos legalmente. Y sí, sí. Fíjate vos todas las estrategias que se buscan, ¿no? Para poner el tapete los temas importantes, siempre Concientizar, desde, exactamente, claro, exactamente. concientizar y generar bueno, hacer prevención, básicamente. Doc, ¿en cuánto tarda una persona en intoxicarse con el monóxido? Bueno, a ver, ¿cuál es el problema del monóxido de carbono? Siempre que hay, Ajá. o sea, el 80-90% de las veces que hay intoxicación por monóxido de carbono en nuestro país, ¿sí? Depende de dos cosas, ¿sí? Una, el 80% depende de que haya algún artefacto, generalmente a Sí. gas, que no esté funcionando adecuadamente. ¿Sí? Ajá. Primera Y en cosa. segundo Ujú. lugar, que no haya una ventilación adecuada. Esa combinación se Ujú. da casi en todos los casos, ¿sí? En todos los Claro. casos. Y los artefactos que nosotros usamos para calentar o para calefaccionar son
que no debería, a ver, todo lo que sea, sabemos que todos los elementos a gas que tenemos en un hogar debería ser revisado anualmente por un casista matricular. ¿Sí? Es una Bien, revisión que bien. probablemente muy pocos de nosotros la hagamos, pero que es la recomendación del Ministerio de Salud de la Nación, por ejemplo. Sí, Verificar sí. los artefactos, ver que los conductos de ventilación no estén tapados, ¿sí? Que no haya, por ejemplo, una chimenea o la salida por ejemplo, de una salamandra o de una estufa al exterior, que no haya un nido que se ha formado durante el año cuando lo usábamos, sin nido de aves, Ujú, todas esas cosas, o, sí. o distintos roedores que pueda haber, ¿sí? Se recomienda Ujú, también no dar otro uso de los artefactos, o sea, no calefaccionarse con el horno o con las hornallas, porque como sabemos que esa combustión del oxígeno que tenemos en nuestro ambiente genera monóxido de carbono. Asegurarnos claro. de que haya rejillas de ventilación, no colocar nunca un calefón o una calefacción a combustión en un lugar que no esté ventilado, que no ventila el exterior, Ujú, ¿sí? sí. Por supuesto que si algún artefacto tiene alguna falla, siempre apagarlo y llamar a un casista manipulado, ¿sí? Ujú, Y después lo más bien. importante es identificar los síntomas y estar atentos a qué puede pasar, ¿sí? Muchas Está veces bien, los está bien. médicos recibimos... Me detengo un segundo Sí, ahí, doctor. Me detengo sí, un segundo ahí porque sé que hubo episodios en la Argentina, viene a mi memoria, no sé, el hijo de Solita Silveira, que no sé si en los años 80 o 90 me sí. parece, se descompensó en el baño, que es donde antiguamente ubicaban los calefones. No sé qué edad tenés Claro, vos, pero yo tengo 50 y me acuerdo que sí, que había calefones en sos los muy baños. A joven. partir de ese episodio, ¿no es cierto? Después se Sí. cambió y se retiraron los calefones a gas de los Exactamente, baños. calefones a gas en un lugar que no tenía ventilación adecuada, consume Claro. el oxígeno y el problema es que no hay síntomas específicos de una intoxicación por monóxido de carbono. Ah, Nos ha justo te iba a pasado por preguntar. ahí Ujú. viendo pacientes que no, en un servicio de emergencia llega una familia con vómitos, con dolor de cabeza, con Sí, náuseas, inclusive son casos que a veces se confunden hasta con intoxicaciones alimentarias o a veces con ya. un cuadro viral, pues son síntomas muy específicos, hay que estar muy atentos a que habitualmente son cuadros o enfermedades que se presentan en la intoxicación. Se intoxica una persona y sus convivientes. Entonces uno tiene de un domicilio dos o tres personas que les pasa algo. ¿Sí? Los Sí, síntomas son, sí. y los síntomas son muy inespecíficos. ¿Sí? Los síntomas van del dolor de cabeza, los mareos, la debilidad o cansancio, que el paciente a veces no puede explicarlo, hasta tener náuseas, Ujú. vómitos. Estar somnoliento o inclusive con pérdida de conciencia o convulsiones en caso de cuadros graves. ¿Sí? Y puede terminar en un Sí. paro respiratorio o en la muerte. ¿Sí? Por eso es muy importante Ujú. identificarlo. Si uno identifica esta situación, lo primero que hay que hacer es ventilar, cerrar la llave de paso de gas y no volver a encenderla hasta que no esté identificado la fuente de esto y retirar a las personas muchas veces sus mascotas, ¿sí? Porque Ajá, claro, también son claro. vulnerables las mascotas a esto, del lugar donde estaban, ¿sí? O sea, ventilar, abrir todas las ventanas, cerrar la llave de paso de gas, apagar los artefactos que estuvieran prendidos y sacar a la persona casi en simultáneo, aparte de llamar al servicio de emergencias. Sí, Toda sí. persona que por exposición que uno cree que tiene intoxicación por monóxido de carbono, tiene que ser evaluada en un servicio de emergencias médicos. Toda persona Ujú. tiene que recibir oxígeno y algunos pacientes van a requerir otras terapias especiales. Ese es el modo de que tengan la Sí, menor cantidad de complicaciones posibles y de el menor riesgo de secuelas a largo plazo que pueda dar monóxido de carbono. sí, sí, Y que esto estamos es re todos expuestos importante. a esto. Todo el mundo en su casa tiene un horno, una hornalla, un calefón, un sistema de calefacción, una salamandra, mucha gente tiene, un hogar a leña, o a veces en lugares más precarios se usan lo que son braseros o en los cuales uno, inclusive hasta hay veces que se calefacciona un ambiente con una carretilla en la cual uno pone leña o material para combustión y esa es la calefacción que tiene ese lugar precario donde Sí, vive. sí. Hasta Es se cocina en fundamental, esos lugares también, exacto, y sí. hasta se cocina exactamente, es fundamental. Sí. Los grupos de electrógenos, también ahora, que tenemos que Ajá. nombrarlo en épocas de corte de luz, que todos vivimos y todos nos amigamos con los grupos de electrógenos. El grupo de electrógeno Ujú. nunca debe estar en un lugar cerrado, sin ventilación, ¿sí? Preferentemente en lugares exteriores deberían estar. Lo mismo los autos en los estacionamientos o cocheras, de no estar nunca en cocheras cerradas ni nada, sino en lugares que sean ventilados, porque todo esto puede ser Ujú. potencialmente tóxico. ¿Sí? Ujú. Eh, Ujú. y es muy importante identificar estas situaciones que todos estamos expuestos todos los días, ¿sí? Sí, sí, Y en sí. el caso de que sea Eh, inevitable que la calefacción sea ese mechero que decíamos,
o ese brasero de esa carretilla con leña en un lugar, o una hornalla calefaccionando, o un horno calefaccionando, apagando Sí, todo para dormir, ¿sí? Gran parte de las bien, intoxicaciones son de noche, cuando no somos sensibles a los síntomas, el paciente exacto. se muere, ¿sí? Doctor, ¿y qué pasa, por ejemplo, según la experiencia de los casos que llegan a los hospitales, ¿no? Por ejemplo, cuando te dicen tu calefactor tiene válvula de seguridad, ¿no? Si Bien, ocurre cualquier cosa, por ejemplo, está la saliente al balcón y hay un viento muy fuerte, muy notorio, se apaga sí. la estufa, pero vos no sentís olor a gas porque esa válvula actúa. ¿Eso es efectivo, es verdadero o lo Claro, tomo ahí entre tenés dos comillas? situaciones, ¿sí? Vos podés tener una intoxicación en domicilio por Sí, gas, ¿sí? En la cual se apagó la llama y el gas siguió saliendo, por ejemplo, un sí, hornalla, un horno, el riesgo de explotar que tiene eso, si el lugar no está ventilado. ujú, Eso es un tipo de intoxicación, y otro tipo de intoxicación es cuando la llama está prendida y hay una combustión inadecuada, en la cual hay claro, la generación de monóxido de carbono, ¿sí? Una sí, llama, para no decir que la combustión es adecuada y en presencia de oxígeno, tiene que ser ujú, azul, tiene que ser uniforme, tiene que ser sí, parejita. Si la llama es ajá, amarilla, naranja, genera azul o es irregular, uno debería sí. hacerlo revisar por un gasista matriculado para que evalúe cómo está Ujú. quemando eso, ¿sí? Y Porque ahora te existen hasta puede pasar detectores de que te arde monóxido la que... vista también. A mí me ha ¿Cómo? sucedido claro, por ejemplo, vos decías que es distinto, es difícil el tema de los síntomas, pero por ejemplo, a Sí, mí me ha pasado que en un lugar calefaccionado así, por ejemplo, con estas características de sí, llamas que mencionabas sí, recién, medio rojizas, irregulares y sí. demás, me arde la vista. ¿Eso es una Bueno, señal de que está bueno. funcionando más? Justo el monóxido de carbono no es irritante. Probablemente Ah, haya otros gases en el ambiente ahí, ajá, ¿sí? Eso es una ajá, posibilidad. Quizás gases de combustión o combustible, por ejemplo, el sí, queroseno, puede haber olor a queroseno, entonces son irritantes, sí, ¿sí? Que se usa para iniciar llamas o para mantenerlas, ¿sí? claro, Pero claro. por Pero eso, el la gas mayor no. parte de la intoxicación, el número de intoxicaciones por monóxido de carbono que tenemos está muy subdiagnosticado. ¿Por qué? Porque muchas veces los síntomas son vagos, es un dolor de cabeza, una molestia, y vos estás recibiendo monóxido de carbono o algo está con mala combustión. Lo que pasa es que el día que cerraste la ventana o el día que estuviste más tiempo en un lugar, ahí empezaste con más síntomas, ¿sí? Ajá, ajá. Por eso nosotros detectamos habitualmente cuando las intoxicaciones son moderadas a graves, ¿sí? Que obviamente la intoxicación grave es la persona que está que tiene, aparece muy somnolienta o aparece en coma, que es dormida, o que tiene alguna complicación. Falta de oxígeno puede generar, por ejemplo, dolor de pecho o inclusive tener un infarto de miocardio, puede generar disfunción respiratoria, un montón de cosas, o puede generar incluso convulsiones, como lo extremo, ¿sí? Nosotros a Claro, los pacientes que tienen síntomas graves, o a los pacientes que cuando llegan a un servicio de emergencia se les puso el oxígeno, se les trajo sangre, para ver cuánta hemoglobina unida al monóxido de carbono tiene. Los sí. pacientes que tienen valores extremos, como por ejemplo más de 20 o 25% de su hemoglobina unida al monóxido de carbono, lo normal es que de 100 moléculas que vos tengas de hemoglobina, que es el principal Sí. transportador de sangre, el autito que lleva el oxígeno a los tejidos, ¿sí? Ajá, Que va en la sí. sangre, esa proteína, lo normal es que uno tenga un 3% de esa proteína, o sea, 3 moléculas de cada 100 unidas al monóxido de carbono. Hasta ahí es normal. Lo tenemos Ujú, todos, estamos expuestos principalmente en las zonas urbanas, muchos menos en las zonas rurales, por supuesto, porque hay menos contaminación y menos polución. Eh, Eso es, hasta ahí es normal. En gente que fuma, las personas que fuman, andan muy bien, o sea, andan en su vida normal, por ejemplo, con 15% de su hemoglobina unida al monóxido de carbono. ¿Sí? claro, claro. O sea, de cada Sí, sí. 100 moléculas que tiene de hemoglobina, o sea, 100 autitos, 15 están unidas al monóxido y esa persona lleva su vida normalmente. ¿Sí? Ujú, ¿Qué ujú, pasa? Cuando esto sube, empezamos a tener síntomas. ¿Sí? Hay poblaciones que claro. son más susceptibles, o sea, que tienen menos resto como para estar bien en presencia de monóxido. Son los niños, ¿sí? Son los ancianos, son las embarazadas. Las embarazadas son la población de riesgo. Son las Ujú, personas que tienen enfermedades cardíacas crónicas, pulmonares crónicas. Los fumadores también, porque los fumadores ya arrancaban con más hemoglobina en el claro, monóxido de carbono claro. que los no fumadores. Y también Ujú. la gente que vive en la altura, porque también está acostumbrada a manejar menos oxígeno y tiene menos resto como para intoxicarse. Sí, sí, ¿Sí? es verdad, eso lo Eso, había escuchado, Doc. Y sí, bueno, y de los pacientes que llegan con estos, digamos, estadios graves que mencionabas sí. recién,
y llegan a la guardia. ¿En cuánto tiempo se recuperan, vuelven a casa y Bueno, quedan? el paciente que Ajá, llega con una... Primero, la exposición con monóxido de carbono no es de segundos. Cuando vos te intoxicás, sí, requerís probablemente algunas horas, sí, por lo menos, estar expuesta. Por eso es muy importante la noche, que la noche cuando no tenemos alerta de los síntomas y sí, nos dormimos y ahí viene la intoxicación más grave muchas veces, ¿sí? sí, 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 Después, sí. cuando el paciente llega a un servicio de emergencia, lo primero que se hace es ver qué síntomas tiene. Generalmente viene un grupo familiar, un grupo de amigos, convivientes, estudiantes que viven juntos, ¿sí? Entonces que tienen un departamento Ajá, alquilado y por ahí una vez vi una pareja de estudiantes que era del interior, vino a Buenos Aires y se les ocurrió prender una salamandra, que la salamandra estaba de adorno en el domicilio. La salamandra no tenía salida no, al exterior, o sea, vinieron por intoxicación por monóxido por prender una salamandra de adorno que está en un departamento. ah, Dios mío, claro, ¿Sí? claro. Muy linda la llama todo, pero se intoxicaron así. Otras veces Ujú. eh, uno ve distintas situaciones. Puede ser como un incendio, lo que pasó ahora que vimos hace algunas semanas en este edificio que desgraciadamente falleció una mamá y varios hijos, ¿sí? Sí, sí, En sí, incendio uno sí, inhala monóxido de carbono más otros gases, que es más compleja la intoxicación, más la quemadura que uno puede tener, ¿sí? sí. Pero también hay monóxido de Ujú. carbono en los incendios, ¿sí? Sí, sí, claro. Bueno, cuando el paciente llega a la guardia, generalmente es uno o más personas que llegan a la guardia, se los evalúa, se ve qué síntomas tienen. Si es a todos los pacientes se le va a colocar Oh, oxígeno, a ahí todos está, los ahí pacientes se está. le va a colocar oxígeno porque, Sí, a ver, el monóxido de carbono vive, por decirlo así, unido a la hemoglobina, eh, más de 300 sí, minutos, ¿sí? O sea, entre 5 y 6 horas si estamos respirando aire sí. ambiente, ¿sí? Si nosotros, Ajá, en vez de respirar aire ambiente, estamos con una máscara de oxígeno, la mayor cantidad de oxígeno que se puede aportar con una máscara, o sea, una mascarita en la cual uno está despierto con la máscara, ese sí. oxígeno, ese monóxido de carbono vive 1 hora y media unido a la hemoglobina y después se libera, o sea, ya tiene 4 veces menos tiempo para intoxicarnos. Sí, Pero si uno usa una medida que ahora después se les explico porque es más difícil, es que es usar cámara hiperbárica, o sea, es una cámara donde se pone la persona y durante 1 hora respira oxígeno a muy alta concentración y sí, con presión como si fuera de 2 o 3 atmósferas, o sea, a alta presión, ya eso vive esa hemoglobina, o sea, ese autito que transporta el oxígeno, unido al monóxido de carbono, vive media sí. hora nada más. O sea, vive casi 12 veces menos que lo que vivía si estuviera respirando en el ambiente. Todas las medidas Ujú. que aplicamos, ¿sí? A todos los pacientes se va a aplicar oxígeno, pues sabemos que hace que esté menos tiempo unida a la hemoglobina, al monóxido de carbono. Y de acuerdo a los síntomas que haya tenido, muchas veces el Sí. paciente se va recuperando a lo largo de las horas, ¿sí? ¿Qué control Ujú. tenemos? Primero los síntomas que tiene y después le vamos sacando sangre periódicamente para ver cuánta hemoglobina sigue unida al oxígeno, ¿sí? Cuando ya están Ajá, valores ajá. normales, el paciente se va a la casa, siempre con un seguimiento médico, y ahora te explico por qué. Eh, o sea, tiene que ver a un médico a lo largo del tiempo, y Ajá. siempre con pautas de alarma y siempre diciéndole, no vuelvas al lugar donde te intoxicaste, tiene que revisar lo que está matriculado, todos los artefactos y ver e Sí. identificar las fuentes. Nunca puedo volver a un domicilio sin identificar las fuentes. O sea, de dónde salió el monóxido de carbono. ¿Sí? Sí, claro, claro. Sí, sí. Distinto en Sí, las sí. personas que son las embarazadas, las Ajá. personas que tuvieron convulsiones, que llegaron en coma o muy dormidas, o que tuvieron, algo que pueda sugerir que les faltó oxígeno en algún órgano, o sea, que tuvieron dolor de pecho o se inflamaron, o que tuvieron alguna complicación por Ujú. que uno puede pensar que fue por monóxido muy alto. Esas personas van a requerir oxígeno en muy alta concentración y Sí. aparte, si está disponible, tiene indicado tratarse de una cámara hiperbárica. ¿Sí? La cámara hiperbárica, para que lo entiendan, acá en Buenos Aires, uno de los lugares más comunes es el Hospital Naval, es un lugar donde Sí. vos te metés dentro de un gabinete, o sea, como de una cámara, se Sí. cierra y ahí te dan oxígeno a muy alta presión y a muy alta concentración. Uno está 1 hora, 1 hora y media ahí, y eso baja mucho la hemoglobina, el monóxido de carbono en sangre. ¿Sí? Ajá. ¿Y se siente Y algo esa, en especial, Doc? Me impresiona. no, 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 no. A algunos pacientes les No duele la pasa nada. cabeza, a algunos pacientes les molesta un Ah, poco, sienten
se tapan los oídos, es como estar en un avión, Ah, está o si bien. alguno buceó alguna vez, como bucear. Ahí es Claro, donde tolera claro. más presión de la atmósfera, ¿sí? Sí, Eh, en el avión por baja presión, el que bucea por alta presión, pero más o menos la claro. percepción es la misma a nivel de los oídos, es más, está más de senos paranasales que uno tiene. Está bien, está bien. Ahí se Esa entiende. persona que Ajá. tuvo intoxicación grave va a estar en los días internado, la persona que tuvo intoxicación leve, quizás en el día vuelva a su casa, y siempre se Sí, controlan, porque hasta un 40% de los pacientes desarrollan un síndrome neurológico que se llama sí, síndrome neuropsiquiátrico retardado, ¿sí? sí, En el cual sí, las personas que estuvieron expuestas, eh, generalmente que tuvieron intoxicación grave por monóxido de carbono en agudos, ¿sí? En la parte aguda, entre sí. los 3 y los 240 días en promedio, más o menos, o sea, casi son 8 meses que vos se puede presentar la enfermedad. En promedio se presenta entre las 3 semanas. Pero hay gente que se presenta recién a los 8 meses, ¿sí? Sí, Luego de una recuperación inicial aparente, o sea, la persona se recuperó y estaba perfecta. sí. eh, Muchas personas van a tener síntomas cognitivos, o sea, déficit de atención, algunos trastornos en la conducta, alteraciones del movimiento, ¿sí? Algunos van a tener Ujú. algunos síntomas neurológicos específicos y que pueden persistir más de un año de la intoxicación aguda. ¿Eso por qué? Porque el cerebro sufrió en algunas áreas en especial déficit de oxígeno. Claro, una Entonces, eso, carencia de oxígeno que impactó. exactamente. Qué Y eso, impresionante, doctor. ¿Y exactamente, esto lo eso, sabe la gente? ¿O se sorprenden eh, a medida que se encuentran víctimas de un episodio de estas características y después con el seguimiento médico descubren que están en problemas, digamos, por largo claro, a ver, es rato? muy importante que cuando uno trata con el paciente que le quede claro que tiene que hacer un seguimiento en el tiempo. Pues si Por te eso, fijaste, esos claro, síntomas neurológicos que estamos relatando son muy sutiles, ¿sí? claro, Que claro. tenga algún trastorno cognitivo una persona, que algún trastorno de personalidad, todo muchas veces quedan debajo de un sello de un trastorno de ansiedad o alguna patología psiquiátrica, en realidad lo que estamos hablando es esto, ¿sí? Por eso es Sí, muy sí. importante, y en las personas que tuvieron una intoxicación grave, además uno en la parte inicial de la evaluación, uno le hace pruebas de laboratorio, uno le Ujú. hace un electrocardiograma para ver cómo está su corazón, eh, uno hace distintas pruebas para ver qué daño puede haber tenido algún órgano, ¿sí? Ujú. Por eso es Bueno, muy importante, arranca toda la prevención. Todas estas cosas que estamos hablando, lo sí, bueno es que sí, son sí. prevenibles, o por lo menos el 80-90%, cosa que Por con otras favor, enfermedades incorporar, potencialmente mortales claro. no nos pasa. Sí, sí, Doc, incorporar todos estos datos y darle la importancia que merecen, ¿no? Porque si O no, después sea, somos víctimas de una exactamente, situación. Claro, ventilar, siempre una ventana abierta. ¿Sí? sí, Mejor que entre sí, un sí, poco de sí. viento y abrigarse un Ve- poco. Hay Siempre lugares, revisar hay los ventanales, artefactos. por ejemplo, que tienen el taparrollo y uno ve como la cortina se mueve porque ahí no está herméticamente cerrado. Eso está bueno, lo dejamos así, listo. Sí, sí, fíjense que las rejillas que son obligatorias, son rejillas chiquitas de unos 15, 20 centímetros, 15 por 15 creo que son centímetros, ¿sí? Sí, sí, Y eso sí, muchas veces alcanza y no está de más. A ver, siempre es mejor ventilar de más y no de menos, ¿sí? La combinación claro. siempre es en Argentina por lo menos, ¿no? Digamos, Ujú. acá tenemos un clima templado, nos enteramos de las intoxicaciones habitualmente en invierno, en los lugares donde hay todo el año, hay días fríos, como por ejemplo en el sur, las intoxicaciones son más Sí, repetidas a lo largo del año, ¿sí? es Y en cierto, países sí, sí. nórdicos ni hablar. Lo que pasa es que por ahí tienen otro recurso que nosotros no tenemos, Ujú, ¿sí? ujú, Eh, por eso es muy importante estar atentos, ventilar los artefactos, ujú. siempre revisarlo, ver las llamas, y deberíamos hacer, que no lo hacemos en todos los hogares, la consulta con el asistente matriculado o sea, una persona que esté inscripta, que cumple regulaciones eh, dadas por las autoridades sanitarias, distintas autoridades, de cómo se Sí, deben revisar los artefactos, ¿sí? Cómo bueno, y asegurarse esto, de que estén funcionando bien. sí. Esto es importante porque a veces, viste, te recomiendan a fulanito en el barrio y fulanito lamentablemente no tiene toda la instrucción necesaria para tener en cuenta estos recaudos y bueno, y confiamos Es si por ahí muy ocurren las importante, cosas. además son enfermedades Claro, o intoxicaciones que suelen ser familiares, en las cuales sí, comprometen la vida y la salud no ujú, de las personas y sus seres queridos. ¿Sí? Porque esto te pasa en tu casa, no es que te pasa en el bar o en el restaurante. ¿Sí? pero claro, claro. Doc, la última que te pregunto y ya te libero. Un ¿Cómo placer. está ahora tu lugar de atención al público, no? En relación al tema, hay pacientes, Sí. llegan todos los días o una vez por semana? No, ¿Cómo es a ver, la frecuencia? la verdad que no hemos visto, yo trabajo en el hospital de clínicas,
que es el hospital universitario acá de la UBA, es un lugar muy importante, derivación de muchas patologías, pero no hay Sí. tanta atención aguda de pacientes Ajá. porque la mayor parte de los pacientes son atendidos de urgencia, son atendidos por la red del SAME, el Sistema de Urgencias Médicas de Capital, y van a los hospitales municipales. ¿Sí? En los hospitales Claro. municipales, como por ejemplo Fernández, el Argerich, ¿sí? Todos esos hospitales que ustedes van a ver, que Sí. sí reciben las ambulancias de agudos, ¿sí? Pacientes agudos, sí reciben diariamente un número X de pacientes, no todos los días, por supuesto, por suerte, pero cuando llegan es anecdótico que uno reciba 4 o 5 personas. ¿Sí? Claro. En los Sí, sí, de sanatorios grupo. también se reciben, independientemente del nivel social o cultural, esto es algo que estamos todos expuestos, ¿sí? Pero Por claro, sí, supuesto, sí, sí, sí. todos Sí, sí. expuestos. Hablamos de los hogares, pero también podemos decir que puede ocurrir en ambientes de trabajo, ¿no? En oficinas cerradas donde Ambientes de tampoco trabajo están. también, Claro, geriátricos, un sí, montón sí. de situaciones potencialmente Exacto. graves, por eso es importante revisar y ventilar. Y aparte, no solo Tal cual. ventilar por esto, ¿sí? Uno al ventilar un ambiente, en Sí. invierno, hay más circulación de virus respiratorios, ¿sí? Y sí. Hay más Sí. circulación y aparte nosotros tendemos a cerrar las ventanas para mantener el calor y eso hace que los virus vivan más tiempo, ¿sí? O Ujú, estén más en el ujú. ambiente. Si nosotros ventilamos, también nos protegemos de eso, ¿sí? Tal La cual. principal Eso fue el recomendación del curso COVID y de todos intensivo los que, virus es ventilar. claro, este es el curso intensivo que hicimos con ustedes durante la pandemia, doctor. Lo fui aprendiendo todo. Apren- Lo hicimos todo el curso, no Aprendimos ustedes solos. todo. Aprendimos un montonazo. Bueno, Sí, Ramiro, sos un genio. Muchas gracias por tu tiempo y tu pasión para explicar. Y bueno, te bueno. libero para que sigas atendiendo pacientitos. Muchas veces. Gracias a vos por la invitación. Bueno, un placer. Un Gracias. Un beso. abrazo Chao, chao, Cande. grande. Chao, Bueno, el chao, doctor gracias. Ramiro Heredia es médico del Hospital de Clínicas en la Ciudad de Buenos Aires. Recién referenciaba eso y muy claramente nos explicó Heredia.